Entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión. Entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión. Hoy vamos a meternos con un tema que a simple vista puede parecer súper técnico, solo para apicultores, pero es que en realidad es una cuestión de vida o muerte para las abejas, la gestión de la humedad en las colmenas. Totalmente. Nos basamos en un manual de apicultura profesional que, lo deja clarísimo. La describe como una amenaza silenciosa, un factor que decide si una colonia prospera o si, literalmente se ahoga en su propia casa. Es que esa es la idea. Y la misión hoy es desgranar bien por qué es tan peligrosa, cómo se detecta y sobre todo qué podemos hacer para combatirla. Y para empezar, un dato que a mí me ha parecido increíble. La principal fuente de humedad no es el clima, es la propia colonia. Exacto. Su respiración, el proceso de convertir el néctar en miel, todo eso genera un flujo de vapor de agua constante. Es una idea que va contra la intuición, pero es fundamental. Claro, las abejas son el motor de su propio problema. Y fíjate, a diferencia de la temperatura, que ellas regulan muy bien, ¿no? Con el famoso bolo invernal para darse calor. Sí. Con la humedad no pueden hacer eso. Es una fuerza pasiva, que se acumula, poco a poco. Un mal manejo no te tumba la colmena de un día para otro, sino que la va debilitando. Es el eslabón débil. Vale, vamos a desgranar esto. Si es un enemigo silencioso, sus efectos al principio serán sutiles, pero devastadores a largo plazo. El manual empieza con las consecuencias directas y no son ninguna broma. Lo primero, la proliferación de hongos y mohos. Sí, y no hablamos de un poco de moho en una esquina, ¿eh? El texto cita específicamente al Aspergillus. Uf. Este hongo puede colonizar los cuadros de cera a una velocidad alarmante. No solo contamina la miel, que la hace invendible, sino que las esporas, las abejas las respiran y les provoca enfermedades. Y encima, compite por el polen. Les roba la comida de su despensa. O sea que el primer impacto es en el producto. El manual habla de miel de mala calidad. Dice que si supera el 18% de agua, fermenta. Y eso, aparte de la pérdida económica, que es obvia, es un golpe a la reputación del apicultor, ¿no? Durísimo. Pero el daño no se queda ahí. Afecta a la propia casa, a la estructura. A la madera. Claro. La madera de la colmena, con esa humedad constante, se hincha, se deforma. Las juntas ya no encajan, aparecen grietas. Por donde entra el frío, supongo. El frío y, peor, depredadores como la polilla de la cera. A la larga, la madera se pudre, y eso acorta la vida del material. Te obliga a reinvertir y convierte su hogar en un sitio poco seguro. Y aquí es donde la cosa se pone muy seria, porque pasamos del daño material a la salud de las abejas. El manual conecta la humedad con un montón de enfermedades. Esa es la clave de todo. La humedad es el catalizador. El texto menciona patógenos muy concretos, como nosema, que es un parásito intestinal terrible. Ajá. O la bacteria que causa la cría escayolada. La cría escayolada. El nombre ya suena fatal. Es que es muy visual y dramático. Ataca a las larvas y las momifica, literalmente. Las convierte en una masa blanca, dura, como tiza. Un cuadro lleno de eso es un cuadro de futuras abejas que nunca van a nacer. ¡Qué barbaridad! Entonces, el ambiente húmedo es como el paraíso para estos patógenos. Pero el manual también lo conecta con el enemigo público número 1, el ácaro varroa. ¿Cómo influye ahí la humedad? Es una relación indirecta pero letal. A ver, la varroa es un parásito que debilita a las abejas. Una colonia fuerte puede con ella, más o menos. Claro, la mantiene a raya. Pero un ambiente frío y húmedo es un estrés constante para la colonia. Y aquí entra un detalle que a veces se pasa por alto, el enfriamiento de la cría. El aire caliente y húmedo que generan sube, choca con la tapa, que está fría, y se condensa. Exacto. Y cae en forma de gotas de agua helada sobre el nido. Las larvas necesitan 35 grados estables.
Esa lluvia las enfría y obliga a las adultas a gastar una cantidad de energía y de miel descomunal solo para mantener el nido caliente. Una energía que no dedican a otras cosas. Ahí está. Ese gasto las debilita, baja sus defensas, y es entonces cuando la varroa y los virus que transmiten tienen la puerta abierta para hacer estragos. La humedad no las mata directamente, pero las deja indefensas. Es una paradoja terrible. Su propia respiración, que las mantiene vivas, crea las condiciones que pueden matarlas. Siendo un problema tan sigiloso, detectarlo a tiempo tiene que ser crucial. El manual da una especie de guía forense. Sí, y hay que saber leer las pistas. La más evidente, la que no falla, es encontrar la tapa interior mojada, con gotas de agua. Eso es un síntoma inequívoco de que la ventilación está fallando. Vale. ¿Qué más? Pues, el moho. Suele ser blanco o verdoso, y aparece primero en las esquinas de abajo, donde el aire se estanca. O ver los palales de los lados, los que no cubren las abejas, como ennegrecidos, brillantes, como si sudaran. Y el olor. Habla de un olor agrio a fermentado o a cerrado. Pero hay una señal de comportamiento que me ha llamado la atención. Dice que hay que fijarse en la entrada, en la piquera. Si ves muchas abejas ahí acumuladas pero sin ventilar, es mala señal. ¿Qué significa eso? ¿Que intentan escapar? En cierto modo, sí. Es una señal de que la atmósfera dentro está tan viciada, tan saturada de dióxido de carbono y humedad, que es irrespirable. Buscan aire fresco, vaya. Eso es una señal sutil pero muy preocupante. De todas ellas, la condensación en la tapa es la más directa. Si un apicultor abre una colmena en invierno y ve gotas ahí, eso es una sirena de alarma. Es la prueba de que el sistema de climatización natural ha fallado. Claro, si ver esas gotas ya es señal de que algo falla. Me pregunto cuánto se podría haber evitado desde el principio. Aquí entra esa idea del apicultor como arquitecto, ¿no? ¿Qué dice el manual sobre dónde colocar el colmenar, la elección del solar, por así decirlo? Esa es la primera línea de defensa. Y seguramente la más importante. Una buena ubicación te soluciona más de la mitad del problema de forma pasiva, para siempre. ¿Y cuál es la ubicación ideal? Pues el manual es muy claro. Recomienda laderas con una pendiente suave para que el agua de lluvia drene y el aire circule. Hay que evitar a toda costa los fondos de valle, las hondonadas. Claro, ahí se estanca el aire frío y húmedo. Como si fuera una piscina. Y también huir de suelos arcillosos, que retienen el agua y crean un microclima húmedo justo debajo de la colmena. Y la orientación también es clave. Recomienda orientar las piqueras al sureste. ¿Por qué esa precisión? ¿Por qué no al sur, para que tengan más sol todo el día? Ah, esa es una muy buena pregunta. La orientación sureste busca el sol de la mañana. Ese primer sol tiene dos funciones vitales. Primero, seca el rocío de la tabla de vuelo. ¿Para que no se mojen al salir? Exacto. Y segundo, calienta la colmena y anima a las abejas a empezar a trabajar antes. Un par de horas extra de pecoreo cada día, a lo largo de la temporada, marcan una diferencia enorme en las reservas. El sol de la tarde en verano puede ser incluso un problema de sobrecalentamiento. El sureste es el equilibrio perfecto, entonces. Eso es. Es fascinante. Y además de la ubicación, el manual insiste mucho en elevar las colmenas. Usar soportes de 30 a 50 centímetros. La lógica parece obvia, para que no toquen el suelo mojado, pero ¿hay algo más? Sí, hay una segunda razón, que es incluso más importante. Al elevar la colmena, no solo evitas que la base absorba humedad por capilaridad, sino que creas un espacio debajo por el que circula el aire. Esa corriente de aire seca la base de la colmena, que es una de las zonas más problemáticas. ¿Como una cámara de aire sanitaria en una caza? Es el mismo principio, sí. Es aplicar ingeniería básica a un apiario. Vale, el arquitecto ha elegido el solar y ha puesto los cimientos. Toca diseñar la casa. Pasamos a las modificaciones en la propia colmena. Y aquí el manual habla de un equilibrio muy delicado, la ventilación. Es el gran dilema del apicultor, sobre todo en invierno. A ver, necesitas renovar el aire para sacar la humedad y el CO2, pero sin crear corrientes frías que enfríen el nido. Como ventilar una habitación en invierno. Abres 5 minutos, pero no dejas la ventana abierta todo el día. Exactamente. Y un error muy común que menciona el texto es el del apicultor, que con toda su buena intención sella todas las rendijas para protegerlas del frío. Al hacer eso, crea una olla a presión de humedad, un invernadero para hongos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se consigue esa ventilación controlada?
La estrategia cambia con la estación. En verano, máxima ventilación, piqueras abiertas del todo y, si se puede, fondos sanitarios, que son bases de rejilla para que el aire circule a tope. Vale. En invierno, lo contrario. Se reduce la piquera al mínimo y se busca una pequeña ventilación superior. La idea es crear una salida en la parte más alta para que el aire caliente y húmedo que sube pueda escapar de forma controlada. Y junto a la ventilación, el aislamiento. Pero no solo para el frío, sino como herramienta contra la condensación. Y los ejemplos que da el manual son curiosísimos. Desde mantas térmicas a colchones de paja. ¿De verdad un método tan antiguo como poner paja funciona? Absolutamente. Y a veces mejor que las soluciones modernas. La clave del aislamiento aquí no es tanto que no se escape el calor, sino mantener la superficie interior de la tapa caliente. Para que el vapor no se condense en ella. Ahí está. Si la tapa no está helada por dentro, el vapor no se condensa, o lo hace mucho menos. Y un material como la paja o el corcho, además de aislar, tiene la capacidad de absorber y liberar la humedad poco a poco. Actúa como un regulador. A veces la tecnología más simple es la más inteligente. Esto conecta con otro concepto que el manual dice que es fundamental, el del espacio justo. Explica que una colmena demasiado grande para su población es una trampa de humedad. Me ha encantado la analogía que usaste, intentar calentar una catedral con una estufa. Es que es exactamente eso. Las abejas en invierno solo pueden calentar el volumen que ocupan y un poquito a su alrededor. Si la caja es demasiado grande, todo ese aire sobrante es una masa fría y húmeda que no pueden controlar. Y ahí se forma la condensación. Claro, en las paredes y en los panales lejanos, que estarán helados. Por eso, una de las tareas más importantes en otoño es adecuar el espacio. Se quitan los cuadros que sobran y se reduce el volumen con unos paneles. Es como cerrar las habitaciones que no usas en casa para ahorrar calefacción. Y dentro de ese espacio ajustado, la calidad de los muebles, por así decirlo, también importa. El manual insiste en renovar los panales de cera viejos, porque son un problema. Los panales viejos, que se vuelven casi negros, son un problema por varias razones. Primero, las celdillas son más pequeñas y nacen abejas más pequeñas. Pero, con la humedad, actúan como esponjas. La cera vieja, el propóleo, absorben la humedad del ambiente. Mantienen un foco de humedad dentro del nido. Justo. Y además, son un reservorio perfecto para esporas de hongos y bacterias. Renovar un par de panales cada año es una medida de higiene fundamental. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de analizar el manual, la idea del apicultor como arquitecto de un microclima perfecto cobra todo el sentido. No es una sola acción, sino un manejo que empieza al elegir el solar, sigue con diseñar una casa bien ventilada y termina con gestionar el espacio interior. Esa es la gran conclusión. Una colmena seca es una colmena fuerte. Al controlar la humedad, el apicultor no está solucionando un problema, está previniendo una cascada de problemas: hongos, enfermedades, enfriamiento de la cría, miel de mala calidad. Es de las intervenciones más rentables que se pueden hacer. Es sentar las bases para que todo lo demás funcione. Sin duda. Y todo este análisis que se centra en las soluciones que los humanos hemos diseñado para estas cajas de madera me deja con una reflexión final. Una pregunta para pensar. A ver. Si las colonias silvestres han sobrevivido durante milenios en los huecos de los árboles y en las rocas sin nuestra ayuda, ¿qué estrategias naturales usan ellas? ¿Qué podríamos aprender de la arquitectura instintiva de las propias abejas para mejorar aún más nuestros diseños y quizá, intervenir un poco menos? Entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión. Entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión.